tema de hoy es actitud de honra. Actitud de honra. La primera pregunta que debemos de hacernos es: ¿qué es la honra? ¿Qué significa honrar algo? ¿Qué significa darle la honra a Dios? Muchos decimos en un lenguaje coloquial: dale honra a Dios, ¿no? O honra a tu papá, honra a tu mamá. Pero ¿qué es honrar? Bien, honrar tiene que ver con darle importancia a algo, X cosa. Bien, entonces, en ese sencillo concepto de honrar se abrió la puerta. En ese sencillo concepto de honrar algo o a alguien, sencillamente es que le estamos dando importancia a algo o a alguien. Entonces, escucha esto que escribí. Hay muchas cosas importantes en nuestra vida y le damos valor porque nos han generado un impacto fuerte, y este puede ser bueno o malo. Es decir, podemos honrar cosas y estas cosas han generado o son importantes para nosotros a razón del impacto que han tenido en nuestra vida. Por ejemplo, cuando nosotros honramos a nuestro papá o a nuestra mamá, es porque les estamos dando un cierto nivel de importancia. ¿Sí me explico? Si mi papá es importante para mí, eso significa que le estoy dando honra. Y entonces, de ahí, las actitudes o acciones que yo tenga para mi papá o para mi mamá definirán la honra que yo tengo. ¿Se acuerdan cuando nosotros hablamos de honrar a Dios con nuestros diezmos y nuestras ofrendas? Bueno, nosotros honramos a Dios dando nuestro dinero que nos ganamos, porque estamos honrando a Dios. En realidad, cuando nosotros ofrendamos y diezmamos, nosotros definimos y reflejamos quién está primero en nuestro corazón, si el dinero o Dios. Acuérdense que Jesús le llamó al dinero Señor, lo puso en un nivel alto. Esto lo decía mucho un pastor que conocí en Cancún. Él decía, Jesús le dio al dinero el título de Señor porque es importante, porque suele ser más importante en la vida de las personas. Escribí esto también: la importancia que le damos a las cosas es directamente proporcional al impacto que tuvo o tiene en nuestra vida. Entonces, pensemos en aquellas cosas a las que les hemos dado valor. ¿Cuántos de ustedes guardan la cartita de novios de su juventud? ¿Cuántos de ustedes tienen algún recuerdo de esa persona? ¿Cuántos de ustedes están, que en este momento en que yo lo dije, tú dijiste, la Kimberly? Yo me acuerdo de la Kimberly. Había una chica bien chistosa en la secundaria, cuando yo estaba en la secundaria, y ella me molestaba mucho, me golpeaba, ¿no? Y yo decía, esta chamaca está loca. Y luego se sentaba junto a mí y quería sentarse junto a mí todos los días en las clases. Y a mí se me hacía raro porque me molestaba mucho, pero ella me decía que quería estar junto a mí. Nunca me dijo nada, pero un día, cuando salimos del segundo grado, ella me mandó una cartita. Y la cartita decía, eres tan guapo. Y luego escribió esto: eres como un Goku para mí. Ay. Era amante del manga, y entonces ella estaba súper enamorada de Goku. Y entonces me decía a mí que era su Goku, ¿no? Nunca tuvimos contacto alguno, nunca conversamos nada más, pero ella decía eso. Ahora piensen ustedes en esa persona que les ha generado ese impacto, porque podría ser que le estés dando cierta importancia. ¿Saben? Una de las causas más fuertes de la infidelidad en nuestros días son los encuentros que los adultos casados están teniendo con los amores de su juventud. Se encuentran con la chava de la secundaria y flash, o sea, se quedan con ella y engañan a su esposo o a su esposa. ¿Sí me explico? ¿Me están agarrando la onda? Le damos importancia a personas o a cosas en la vida. Y esto es bien importante porque representa a qué le estamos dando
nosotros honra. Las palabras o frases de las personas que estuvieron con nosotros. ¿Cuántos de ustedes dicen las frases de sus papás o de sus abuelos? ¿Cuántos de ustedes dicen frases? ¿No? Joaquina, ¿cuál dices tú? ¿Cuál? Dinos una. De tal palo, tal astilla. Exacto, ¿no? ¿Cómo? Como hueso de lavativa. ¿Quién sabe qué significa? Ok. Mi abuela decía una frase. La voy a decir con toda sinceridad, porque mi abuela nunca me dijo qué significaba. Pero ella me dijo que era la grosería más grande que podrías decir en la lengua como mexica o náhuatl. Ella decía mish. No sé qué significa. Y si algún día me llego a enterar, pues ya sabré. Pero ella decía mish. Y cada vez que yo de niño estaba con mi abuela y me molestaba algo que ella hacía o decía, yo decía mish. Y ella voltea y me dice, cállate, chamaco. Y casi me reventaba una cachetada por decir esa palabra. ¿Saben? Esas frases de nuestros ancestros o de aquellas personas que ya no están con nosotros son o representan el valor que nosotros le dábamos a esa persona. Decir esa frase nos hace recordarlos, ¿sí o no? Tú dices, como decía mi abuela, hijo del maíz paloma, decía mi abuela. Entonces yo de repente digo eso y digo, como decía la Chabelita, hijo del maíz paloma, ¿no? Como hijo de la tostada o algo así, ¿no? Te pasaste. Cosas como esas. Acerca de nuestras relaciones. Escuchen esto que les voy a decir porque eso es interesante. Los psicólogos y los sexólogos están de acuerdo en que es mejor tener una sola pareja en la vida. ¿Por qué? Porque cuando tú te comienzas a relacionar con una persona, tú programas tu cerebro en todas las áreas, tanto interrelacionales como físicas. Entonces resulta que cuando tú terminas esa relación, programaste tu cerebro de tal manera, le diste tal importancia, que cuando te encuentras con otra persona con la que te quieres relacionar, resulta muy difícil volver a relacionarte de manera correcta, porque programaste tu cerebro para un estilo de relación, y cambiarlo significa volver a resetear el disco duro de la mente, del cuerpo, para poder darte a relacionar otra vez de manera adecuada. Uno de los consejos más importantes que yo doy a los jóvenes es: tengan una sola pareja. Es lo mejor que pueden hacer, porque tener una sola pareja te garantiza que tengas la mejor y más fuerte relación en la vida. Ahora, que si ya pasó, pues ya pasó, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? O sea, ¿qué quieren hacer? No nos puede hacer nada, ¿no? Lo que les digo es que quítenle el valor a eso que pasó, porque cuando nosotros nos acordamos de esas cosas, significa que estamos honrando. ¿Sí me explico? Estamos dándole honra, estamos haciendo eso importante en nuestras vidas, y eso hace daño a nuestras vidas. Eso está incorrecto. Ahora, escuchen esto que les voy a decir. Los impactos acerca de la importancia o de la honra que nosotros damos puede ser bueno, pero también puede ser malo. Ejemplo, mi papá decía una frase que a mí me gusta mucho. Mi papá decía, y luego, cuando yo llegaba con mi papá y le decía, oye papá, es que reprobé tal materia, y mi papá me decía, y luego, y yo decía, ¿y luego qué? Esperamos a que se acomoden. Entonces, continuamos con este ejemplo. Les decía,
las cosas a las que les damos valor pueden ser buenas o pueden ser malas. Y yo les decía una cosa buena. Yo me acuerdo de mi papá. Cuando yo cometí algún error, yo llegaba con mi papá y le decía: oye, papá, reprobé esta materia. Y mi papá me decía: y luego, papá, pues reprobé, ¿me vas a castigar? Y él me decía: y luego. Sí, y entonces a mí me choqueaba la mente, porque lo que él me quería decir era: ¿y luego qué vas a hacer? Sí, ya reprobaste, y luego, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Sí me explico? Mi papá me confrontaba a hacer cosas al respecto de lo que yo cometía en errores. ¿Sí me explico? Pero hay otra frase, este es un impacto bueno, porque la Biblia siempre nos llama a avanzar. ¿Sí me explico? Comparo esta frase de mi papá con un principio bíblico, y entonces digo: no está tan mal, ¿no? ¿Sí me explico? No está errado el asunto. Pero, ¿qué les dice esta frase? Vamos a hacer las cosas como Dios nos da a entender. ¿Sí me explico? ¿Y qué piensas cuando vas a hacer eso? ¿Que vas a hacer las cosas bien o que las vas a hacer mal? Algunos piensan que bien y otros piensan que mal. Vamos a hacer las cosas ya, como Dios nos da a entender. Bueno, ya. ¿Sí me explico? Esas frases que nosotros honramos, que son importantes para nosotros, las mantenemos ahí. Si alguna persona alguna vez te lastimó o te hirió con alguna frase, con algún trato, y tú lo recuerdas, y cada vez que sucede algo parecido lo recuerdas y dices: ¡Oye, esto me recuerda a esta hija! ¡Ay! ¿Sabes qué está pasando? Que le estás dando importancia a eso que pasó. ¿Y qué crees? Que lo estás honrando. ¿Se me explico? Cosas malas que te pasaron, alguna persona que te lastimó, y cuando estás de repente así, estás sentado en la sala viendo una película, y de repente dices: oye, mi amor, ¿te acuerdas de esta chava? ¿Cómo me lastimó? ¿Sí me explico? Le estás dando honra o importancia a eso que pasó. A mí no me gusta recordar ese tipo de cosas. A mí siento que pierdo el tiempo, pierdo el esfuerzo. Creo que Dios busca que nosotros no perdamos ni el tiempo, ni las lágrimas, ni el dinero, ni el esfuerzo por recordar cosas que nos hicieron daño. Pero lo que te quiero decir esta tarde es que hay cosas que hemos honrado y que valoramos, que son buenas, pero hay otras que son definitivamente malas. Y si tú te empeñas en honrar y darle importancia a esas cosas que te hicieron daño, estás perdiendo el tiempo y estás lastimando tu corazón. ¿Sí me explico? Porque están marcando algo en tu vida. Y si están marcando algo en tu vida, entonces te estás haciendo daño. No está pasando el filtro de la palabra. Vamos a ver eso en un rato. Entonces, hablando de honra, espero que haya quedado claro este asunto. Honra, dar honra es darle importancia a algo. Y nosotros como seres humanos o como hijos de Dios, honramos aquello que es importante para nosotros. Honramos el día en que conocimos a Cristo, honramos el día que nos bautizamos, honramos el día que nos predicaron, que escuchamos una palabra que dijimos: ¡wow! ¡Qué predicación! Esa predicación cambió mi vida por completo. ¿Se me explicó? Honramos esas cosas, honramos al pastor, honramos a los servidores, honramos a Dios de muchas formas, pero también hay cosas que honramos que son malas en nuestra vida, que son incorrectas, que no deberías de estar honrando. Mi invitación esta noche, en esta primera parte, es decirte que si hay cosas buenas que estás honrando, las mantengas. Pero si hay cosas incorrectas que estás honrando y que te están haciendo daño, deshazte de ellas de una vez. Échalas por la ventana y no vuelvas a pensar en eso. Porque mientras tú sigas pensando en eso, te seguirás lastimando cada vez que lo recuerdes. Y por más que tú digas que no es importante para ti, ¿qué crees? El hecho de que lo digas significa que es importante para ti. Debes de deshacerte de eso. ¿Me dices amén? Listo. Vamos a pasar entonces al libro de Marcos capítulo 6, por favor. Marcos capítulo 6, y vamos a leer los versículos del 1 al 6.
¿Ok? Está en la pantalla si lo quieren leer. El texto dice así: Jesús salió de allí y fue a su tierra. Digo, amigo fuerte, a su tierra. A su tierra. Si tú eres de Puebla, haz de cuenta que aquí dice Rigo. Y salió Rigo de allí y fue a Puebla, ¿no? Y salió Nelly de allí y fue a Jaltocán. Y salió Chen de allí y fue al barrio, ¿no? Entonces, salió Jesús de allí y fue a su tierra. ¿Cuál era la tierra de Jesús? Nazaret. Nazaret, es correcto. En compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga. ¿De dónde sacó tales cosas? Decían maravillados muchos de los que le oían. ¿Qué sabiduría es esta que se le ha dado? ¿Cómo se explican estos milagros que vienen de sus manos? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Por tanto, Jesús les dijo: en todas partes se honra a un profeta, menos en su propia tierra, entre sus familiares y en su propia casa. En efecto, no pudo hacer allí ningún milagro excepto sanar a unos pocos enfermos al imponerles las manos. Y él se quedó asombrado por la incredulidad de ellos. Jesús llegó a su tierra. El Neri llegó a Jaltocán, a San Miguel Jaltocán, al señorío de Jaltocán, donde está el guerrero, ya no me acuerdo cómo se dice en náhuatl, pero hay un guerrero allá bien importante. Hay una estatua en mi pueblo y ya no me acuerdo de la palabra, pero imagínense la escena, por favor. Jesús llega a su tierra, donde él creció, donde la gente lo conocía. ¿Cuál era el oficio de Jesús? Carpintero. Entonces llega Jesús y les dice: ¡tararán! Soy el Mesías. Soy la persona más importante de la cultura judía. Ustedes han leído la ley y han visto que se profetizó sobre ti. Yo soy la persona más importante de esta tierra. Y ellos lo ven y dicen: ¡ay! ¿El carpintero? ¿Sí me explico? Es como si Raúl se presentara de repente con su familia y les dijera: hermanos, el Señor me ha dado una palabra para ustedes. Y el día de hoy voy a orar por 5 de ustedes que están enfermos y van a sanar. Y la familia de Raúl lo ve y dice: ¿Raúl? ¿El de la escuela? ¿Sí me explico? ¿Están viendo la escena conmigo? Jesús se presenta delante de ellos, dándoles el mensaje más importante que pudieran haber escuchado en todas sus vidas. Jesús quería sanar a los enfermos. Y de repente un enfermo ve a Jesús, está así torcido, y Jesús le quiere enderezar la mano. Y cuando Jesús se acerca para tocarlo, el torcido dice: no, tú eres un carpintero, tú no puedes sanar. ¿Sí me explico? Y entonces el torcido se quedó torcido. ¿Por qué? Porque no creyó que aquel niño que vio crecer podía hacer un milagro. No creía que ese chamaco que hacía X mueble de madera podría ayudarlo. Él llegó a su tierra y nadie creía lo que estaba pasando, pero además nadie quiso recibir nada de él. Y Jesús dice esto: ciertamente en todas partes se honra a un profeta. Es decir, yo soy de Jaltocán, voy a San Luis Potosí y ahí me honran, ahí sí me reciben los milagritos, ¿no? Pero después dice Jesús: menos en su tierra
entre sus familiares y en su propia casa. Lo que quiero preguntarte esta noche puntualmente es: ¿cuál es la actitud con la que tú honras a Jesús? Quiero preguntarte, hazte esa pregunta esta noche. ¿Cómo tú estás honrando a Jesús? Es decir, si ya definimos que dar honra es darle importancia a algo, mi pregunta para ti es: ¿cómo estás tú honrando o qué importancia le estás dando a Jesús? Porque Jesús quisiera hacer muchas cosas en tu vida, pero ¿qué crees? Que depende de la actitud de honra que tú tengas con él. Ayúdame con la siguiente iglesia. ¿Por qué honramos a Jesús? Estas personas escucharon el mensaje de Jesús en la sinagoga, se sorprenden del mensaje que está dando Jesús, y ellos comienzan a decir: ¿de dónde sacó tales cosas? Decían maravillados muchos de los que le oían. ¿Qué sabiduría es esta que le han dado? La que se le ha dado, perdón. ¿Cómo se explican estos milagros que vienen de sus manos? Bueno, aquí hay 4 cosas importantes por las que ellos no creían a Jesús. La primera es que conocían a Jesús desde niño, el tiempo. ¿Hace cuánto tiempo escuchaste de Jesús? ¿Y hace cuánto tiempo conoces a Jesús? Aquí entre nosotros hay personas que tienen más de 10 años conociendo a Jesús. ¿Y saben cuál es el problema de conocer a Jesús mucho tiempo? El mismo problema que tuvieron esas personas cuando vieron a Jesús quererlo sanar. Yo ya conozco a Jesús. Sí, era el chamaco ese que andaba corriendo por acá con sus hermanos, andaba haciendo travesuras. Yo lo conozco, tengo años de conocerlo. Tengo años de verlo. Pues si yo vi cuando él creció, tenía 30 años cuando se fue de aquí de Nazaret. Yo lo conozco. ¿Sabes? Uno de los problemas más importantes por los que no honramos a Jesús es por el tiempo en el que tenemos de conocerlo. Porque piensas que porque tiene mucho tiempo que conoces a Jesús, entonces ya no es tan importante honrarlo. Sí. Entonces, escuchas ya la reunión especial de la iglesia o de una actividad especial. Vamos a orar por los enfermos y vamos a hacer una reunión de oración. Vamos a pedir que los enfermos sanen. Invita a alguien. Trae a tu mamá que está enferma. Y tú dices: llevo mucho tiempo orando por ella y no se sana. ¿Qué me dice que se va a sanar ahora? Sí, estoy enfermo, tengo esto, pero pues es que yo llevo muchos años en el evangelio. No sé si Jesús realmente quiere ayudarme. Y entonces le quitamos honra a Jesús porque tenemos tiempo de conocerlo. Ese es un problema. El segundo problema es que conocían a su familia, a la iglesia. Bonita referencia de Jesús. Imagínate que está una hermanita que siempre habla en lenguas y la hermana está en la reunión siempre: la conoces de años y la hermanita siempre estuvo ahí orando en lenguas. Tú nunca supiste qué pasó, nunca supiste qué decía, pero ella siempre estaba ahí al pie de la montaña orando en lenguas. Y de repente ves a la misma hermanita en la calle echando chisme, pero bonito, corrido. Y de repente tú pasas, ¿no? Tranquilo. Y ves a la misma hermanita hablando en lenguas, echando chismes, los más profesionales chismes en español. Y de repente estás en la reunión y te dicen, el que está hablando te dice: vamos a orar los unos por los otros. Y junto a ti está la hermanita que habla en lenguas y chismes.
júntense por favor de 2 en 2 y vamos a orar. Y tú dices, por mí va a orar la hermanita que habla en lenguas y aparte chismea que caray. ¿Sí me explico? Le quitas el crédito a Jesús por su familia, y la familia de Jesús es la iglesia. Por eso la palabra dice que somos coherederos con Cristo. Y tú piensas que alguien que está dando un mal testimonio, una mala historia, una mala imagen de la iglesia, tú lo desacreditas solamente por cómo es. Y piensas que esa persona tiene la minoría de la autoridad para orar por ti, para que Dios pueda hacer algo por ti. ¿Cuántos han escuchado esta frase? ¿Para qué? ¿Para que sea como ese Jaime? Ay, ¿se dice que es re cristiano? No, gracias, yo no quiero ser cristiano. ¿Sí me explico? ¿Han escuchado esa frase? ¿La han dicho alguna vez? Yo la he escuchado muchas veces. No queremos recibir a Jesús porque conocemos a su familia. No creían que un carpintero pudiera hacer milagros o que fuera un profeta. Personas comunes y corrientes. ¿Saben? Estamos esperando a un predicador que llegue acá con la super unción y que llegue con un traje bien bonito y caro y que se presente ante ti y te diga, esta noche tengo una palabra para ti y vas a tener 5 hijos y vas a tener una mansión y ¿no? Y entonces sí crees. Pero si la persona que está junto a ti, si la hermanita que habla en lenguas y chismea se acerca ante ti y te dice, oye, es que creo que el Señor tiene una palabra para ti, tú dices, no, gracias. Tú no deberías de darme eso. Tú no tienes autoridad para decirme. ¿Sí me explico? Uno no piensa que personas comunes y corrientes sean usadas por Dios. Y ahí tenían a un carpintero. ¿Saben? El oficio de Jesús como carpintero es un gran problema para muchos en su tiempo. Les explico por qué. Porque Jesús tenía el oficio más común de su época. Es decir, en la esquina había un carpintero, caminabas una cuadra y había otro, te echabas 2 cuadras para allá y había otro carpintero. Jesús era un carpintero y había muchísimos carpinteros en su tiempo. ¿Y qué crees también? Que Jesús tenía un nombre también un poco común. Jesús, Joshua. Todo el mundo se llamaba así. José, María, ¿no? Uno quisiera escuchar nombres rimbombantes. Va a venir el profeta James de la Sigüenza y Góngora y ve. Y tiene una palabra para ti esta noche. Y entonces escuchas en Sigüenza y Góngora y entonces vienes corriendo porque crees que porque tiene un apellido importante, entonces sí puede tener una palabra importante para ti. Pero no crees que un Martínez o un Hernández o un Pérez pueda hacer algo por ti solo por su apellido. ¿Sí me explico? Deberíamos empezar a considerar que Dios se mueve de muchas formas y que hay un serio problema de honrar a Jesús en este tiempo. Quiero hablar entonces de Pilatos. Escuchen esto de Pilatos, esto está muy interesante. Vamos allá a Lucas 23. Versículos del 6 al 11. Este texto está bien interesante. Escuchen lo que dice. Al oír esto, Pilato preguntó si el hombre era Galileo. Cuando se enteró de que pertenecía a la jurisdicción de Herodes, se lo mandó a él.
ya que en aquellos días también Herodes estaba en Jerusalén. Al ver a Jesús, Herodes se puso muy contento. Hacía tiempo que quería verlo, porque lo que oía acerca de él, y esperaba presenciar algún milagro que hiciera Jesús. Lo acosó con muchas preguntas, pero Jesús no le contestaba nada. Allí estaban también los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, acusándolo con vehemencia. Cuando traen a Jesús ante Herodes, Herodes se pone contento, se pone feliz, porque lo que quiere Herodes es escuchar las palabras de Jesús, pero más que eso quería ver un milagro de parte de Jesús. Herodes tenía en su corazón cierto nivel de honra hacia Jesús, lo respetaba, quería ver a Jesús, quería ver un milagro de parte de Jesús, y Jesús no hizo nada ese día. Y entonces Herodes se molestó. Una actitud incorrecta hacia Jesús. Él se puso emocionado. ¿Saben por qué? Solamente por las ganas sucias de ver un milagro de parte de Jesús. ¿Cuántos de nosotros llegamos así ante Jesús? Sí, voy a ver si de verdad Jesús hace un milagro. Entonces, si Jesús hace un milagro, entonces le creo. Y si no, pues yo creo que no. ¿Sí me explico? Tenemos actitudes incorrectas con Jesús. Ahora, hemos hablado de las actitudes incorrectas, porque no honramos a Jesús por el tiempo, por su familia, porque es una persona común, porque a veces llegamos con actitudes y emociones incorrectas. Pero ahora vamos a hablar de las actitudes correctas, y es aquí donde debes de poner atención, porque esto es lo que deberíamos de hacer todos cuando nos acercamos a Jesús. Ayúdame con la siguiente, Cris. Honra a Jesús correctamente. Vamos a Mateo, por favor. Mateo capítulo 8, versículos del 5 al 13, está la historia de la fe del centurión. Escuchen esto. Al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión pidiendo ayuda. Señor, mi siervo está postrado en casa, con parálisis y sufre terriblemente. Y Jesús le dice, iré a sanarlo. Respondió Jesús, Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. ¡Wow! ¡Wow! Miren las palabras de Jesús en el versículo 10. Al oír esto, Jesús se asombró y dijo a quienes le seguían, les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. El centurión sabe de Jesús, sabe de lo que es capaz Jesús. Y cuando se acerca a Jesús y le pide ayuda, le dice, oye Jesús, mi siervo está en la cama, tiene muchos dolores, está sufriendo mucho, está paralizado. Y Jesús le dice, está bien, voy a sanarlo. Y el centurión le dice, no, espera Jesús, yo sé quién eres tú. Basta que digas la palabra. En pocas palabras, Jesús, he escuchado muchas cosas de ti, y eso es lo que a mí me interesa. Sé de tu autoridad, y eso es lo que a mí me interesa. ¿De dónde vengas? ¿Dónde naciste? ¿Cuál es tu oficio? ¿Quién es tu familia? No me interesa. Solo me interesa que tú tienes la autoridad y que tú quieres sanar a mi siervo. Y entonces el siervo fue sanado. Vamos al siguiente, Juan 8.
Esta es la historia de la mujer sorprendida en adulterio. Pero Jesús se fue al monte de los olivos al amanecer. Se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo, le dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo del adulterio. En la ley de Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo, pero Jesús se inclinó con el dedo, comenzó a escribir en el suelo, y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía allí. Entonces él se incorporó y le preguntó, escuchen esto: mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. La mujer fue agarrada en el acto mismo del adulterio. O sea, estaba con el otro y estaba con todo. Y las mujeres y los hombres la tomaron y se la avientan a Jesús enfrente y le preguntan: ¿qué vamos a hacer con esta mujer? La ley dice que la debemos de apedrear. Y Jesús dice: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Pero lo que es más importante de este relato es lo que él platica con la mujer. Le dice: mujer, ¿dónde están los que te acusaron? Nuevamente Jesús tomando la autoridad. ¿Dónde están los que te condenan? ¿Sabes por qué a veces no honramos a Jesús? Porque pensamos que Jesús nos va a castigar o que nos va a condenar. Y Jesús solamente tiene una respuesta para nosotros: ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Cuántos se han sentido que no pueden acercarse a Jesús porque creen que Jesús los va a condenar? Porque creen que Jesús es una especie de gruñón que te va a señalar tus pecados y te va a decir: te vas a ir al infierno, chiquillo. Muchos andamos así y no queremos honrar a Jesús por esta razón. Vamos al siguiente, Juan 12. Seis días antes de la Pascua llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Allí se dio una cena en honor de Jesús. ¿En honor de quién? Jesús. ¿Qué estaban haciendo? Estaban honrando. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó a los pies de Jesús, secándole luego con sus cabellos. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Ustedes ya han escuchado esto muchas veces, pero lo voy a repetir otra vez. El equivalente a lo que la mujer derramó en los pies de Jesús es el equivalente a todos los salarios mínimos de un año. Échenle cuenta, ¿cuánto ganan a la semana? ¿Cuánto es el salario mínimo de un año? ¿De una semana? ¿De un día? 100. Ponle 80 pesos. Ponle 80 pesos. 80. De una semana, 7 por 8, 56, ¿no? 5,600 por 48. 5,600 por 48. Hágale la cuenta, hágale la cuenta. ¿La tienes, Dani? 5,600 por 48.
5.300 por 48. ¿Cuánto? 268.000. ¡Ay! Imagínense, esta mujer tiró en los pies de Jesús un perfume equivalente a 268,000 pesos mexicanos. ¿Quién le da a Jesús un perfume de tal valor? ¿Quién tiene todos los ahorros de su vida y compra un perfume muy caro y lo pone en los pies de Jesús? Esta mujer estaba honrando a Jesús. Ahora díganme ustedes, ¿cuántos de ustedes, mujeres que tienen un perfume caro? Hablo de perfume caro arriba de 1,000, no se emocionen porque yo no he comprado. ¿Cuál es el más caro que te he comprado? El de La Vida es Bella. La Vida es Bella. Está en 2,700. ¿Cuánto cuesta La Vida es Bella? Como 2,000 pesos. 2,000, ¿no? Por ahí, ¿no? Ahora, por eso digo, no se emocionen porque yo sé que hay más caros, ¿no? Pero ¿cuántos de ustedes, mujeres, tomarían su perfume, le abrían la tapa, y cuántas de ustedes lo tiraban y decían: Señor, te honro, aquí está todo mi perfume? ¿Cuántos de ustedes lo harían? Está difícil la pregunta para ustedes, yo lo sé. Yo sí te echaba el perfume ahí con todo, ¿no? Pero la mujer estaba honrando a Jesús con lo más valioso que podía tener una mujer en ese tiempo: un perfume sumamente caro. El siguiente, Lucas 16:21. Lucas 16:21. No, tienes el texto. ¿Cuál buscas? Esperen. ¿El de los leprosos? No, el de Lucas 16:21. El de la mujer que pedía a Jesús de lo que se cayera de la mesa. ¿La de los perros? Sí. Pero no es Lucas, ¿no? ¿Quién es? Ok, recordemos el texto solamente. La mujer se acerca a Jesús para pedirle un milagro. Y la mujer es insistente con Jesús. Los discípulos le dicen a Jesús: Jesús, ya dile que se vaya, está haciendo mucho ruido. Y Jesús, Es Mateo 15:21. 15:21. También está en Lucas 16:21. Lucas 16:21. Era 16, perdón. Gracias, Jess. Lucas 16:21. No, ¿sí?
Pero el texto no dice así. ¿Cuál es el de Mateo? 15:21. Por eso tomé mal la referencia. 15:21. Partiendo de allí, Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón. Una mujer cananea de las inmediaciones salió a su encuentro gritando: Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada. Escuchen el versículo 21. El versículo 22 dice: una mujer cananea de las inmediaciones. La mujer era una mujer que no era judía. Este dato es bien importante, porque Jesús vino a predicar primero a los suyos, es decir, al pueblo judío. ¿Sí me explico? Esta mujer era una mujer extranjera. Hagan de cuenta que estamos aquí entre nosotros hablando, y de repente entra por acá alguien que viene del Estado de México, y yo le digo: lo siento, compadre, este mensaje es para puro chilango, tú no puedes estar aquí, adiós. ¿Sí me explico? Algo similar está pasando en esta escena. Y la mujer cananea dice: Señor, hijo de David, ten compasión de mí, mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada. Jesús no le respondió palabra, así que sus discípulos se acercaron a él y le rogaron: despídela, porque viene detrás de nosotros gritando. Y Jesús le dice: no fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, contestó Jesús. Escuche esto. La mujer se acercó y, arrodillándose delante de él, le suplicó: Señor, ayúdame. Y él respondió: no está bien quitarle el pan a los hijos y echarlo a los perros. Imagínense al mismo cuate que entra del estado: compadre, perdóname, el mensaje de hoy es para puro chilango, los que están aquí. No está bien que yo le quite la comida a los chilangos y se los dé a un cerdo. ¡Ay! ¡Qué fuerte! ¿No? Y entonces dice el versículo 27: sí, Señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Mujer, qué grande es tu fe, contestó Jesús, que se cumpla lo que quieres. Y desde ese momento quedó sana su hija. ¡Wow! Una mujer que no es de la nación judía, para ella no era el mensaje. Pero la mujer reconocía la autoridad de Jesús. ¿Qué estaba haciendo esta mujer? Estaba honrando a Jesús. Escuchen esto que les voy a decir. Si ustedes que están dentro de la iglesia, escuchando la palabra de Dios, no le dan la importancia, no honran a Jesús como pudieran hacerlo, ¿saben qué va a pasar? Alguien de afuera va a venir y va a tomar lo que ustedes no quieren, solo porque ustedes no honran a Jesús. El mensaje que se dice o que se da en las iglesias es el mensaje de nuestras vidas. Debería de marcar nuestras vidas cada día que lo escuchamos. A veces cuando estamos escuchando el mensaje decimos: el mensaje no estuvo tan bueno, como que no me tocó el mensaje. Entonces, como no me tocó, no le doy la importancia de que el mensaje es, y entonces decido hacer caso omiso a lo que el predicador dijo ese día. No, en esta iglesia van puros chismosos, puros hipócritas. Para ser así, mejor no. Yo prefiero dar oídos sordos a ese mensaje.
Porque no creo que sea un mensaje de parte de Dios. ¿A poco Dios querría que todos ustedes hicieran eso? ¿Verdad que no? ¿Sí me explico? Pero escuchen esto, familia. Debemos de honrar a Jesús de forma correcta. Y debemos de tener una actitud de honra. ¿Sabes por qué digo actitud? Porque la actitud tú la decides. Tú puedes decidir tener una actitud de no honrar el mensaje de Jesús y a la persona de Jesús. Y tú decides el nivel de actitud que tú le das a Jesús y a su mensaje. Regresa, por favor. La que sigue. Escucha esto. Tu actitud de honra determina su mover en ti. Regresa a Marcos 16 para que terminemos. Marcos era 6, ¿no? Perdón. Marcos 6. Escucha esto. Versículo 4, 6:4. En todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra, en sus familiares y en su propia casa. En efecto, escuche esto, no pudo hacer allí ningún milagro, excepto sanar a unos pocos enfermos al imponerles las manos. Y él se quedó asombrado por la incredulidad de ellos. ¿Saben de dónde provenía la incredulidad de ellos? De la falta de honra. El hecho de que no honres a Jesús y de que no consideres importante su mensaje, su palabra, te va a hacer incrédulo siempre. Porque significa que no es importante para ti. Significa que no merece que le des la importancia que tiene. Y cuando tú le quitas la importancia al mensaje de Jesús, entonces viene la incredulidad, toca tu vida y la destruye. Entonces ese día Jesús no va a poder hacer nada por ti, aunque quiera. ¿Sabes por qué? Porque no tuviste una actitud de honra correcta. Quiero decirte esto con mucha firmeza. Tu actitud de honra determinará tu mover en él, en ti. Tu actitud de honra determinará su mover en ti. Si tú estás dispuesto a honrar a Jesús, a darle la importancia al mensaje, a darle la emoción que se requiere, entonces Jesús podrá hacer muchas cosas en ti. Yo oro y te pido que ores porque tengas una actitud correcta ante Jesús, que le honres correctamente, para que el mover de Dios crezca con más fuerza en ti. ¿Me dices amén? Ponte de pie y vamos a hacer una oración.